Gracias por invitarme a dar la primera sesión, porque creo que es una oportunidad importante para mí poder enmarcar la continuación de las conversaciones que tendrán en las próximas sesiones dentro de una visión antirracista, explicándoles hoy qué es raza y racismo y por qué es importante la recuperación de estas palabras claves para poder hacer periodismo crítico y un acercamiento crítico a la transformación social. ¿Sí? Les voy a proponer un primer bloque para hablar de raza y racismo y un descanso, un intercambio de preguntas y opiniones de parte de ustedes, y un segundo bloque donde les contaré un poquito más de ese aspecto en relación con la tecnología, pero me interesa que entendamos raza y racismo y por qué desde distintos movimientos se está haciendo una recuperación de estas palabras que habían desaparecido prácticamente del vocabulario crítico y del vocabulario que se usa en el espacio público. Es decir, a pesar de que el racismo es campante y de que muchas poblaciones padecen racismo, los políticos, las políticas sociales, la escuela, la medicina pública, los espacios de ocio no hablan de raza y de racismo. Y eso forma parte de un acuerdo más o menos explícito, pero también un acuerdo tácito, sin decirlo, que hace Europa a mediados del siglo XX, después de la vergüenza de la Segunda Guerra Mundial, por causas de un racismo biológico que se materializa en la matanza de un montón de pueblos específicos clasificados por raza, ¿no? Como los gitanos, todos los negros que vivían en Europa en el momento de la Segunda Guerra Mundial, los musulmanes y los judíos. Es una historia que conocemos sobre todo por el Holocausto y la persecución y eliminación del pueblo judío, pero es una historia que abarca a todos los pueblos distintos al pueblo blanco europeo en el momento de la Segunda Guerra Mundial. Y tras este acontecimiento, que Europa lo significa como una vergüenza, el abordaje que se hizo inmediatamente fue: no hablemos más de raza y de racismo, ¿sí? Entonces, la desaparición de estas palabras no implica necesariamente la desaparición del efecto del racismo en el trato cotidiano. Y yo estaría de acuerdo con un montón de autoras y autores que vienen trabajando la necesidad de recuperar raza como una categoría de análisis crítico y racismo, y darle entonces una presencia en la conversación social, en la comunicación, en los medios y en la comunicación política, ¿no? En la dimensión política. Mucha gente tiene mucho prurito cuando escuchamos raza y racismo. Es una palabra que produce algo incómodo. Es una palabra que, aunque nunca nos hayan contado por qué no hablamos de raza y de racismo, y aunque no sea una conversación abierta, cuando por primera vez o después de mucho tiempo escuchamos esto es racista o eso es una discriminación racial o hablemos de raza directamente, mucha gente se crispa, se incomoda y hace un llamado a evitarlo, ¿no? Entonces, lo primero que hace la gente cuando no abre esta conversación es decir: no, pero eso no es por raza, eso es una discriminación por clase social, eso no es por raza, eso es porque es inmigrante, eso no es por raza, eso es porque realmente esas personas tienen unas formas, unos usos culturales que no se adaptan a la cultura de aquí, pero no es racismo. Entonces hay una tendencia a rechazar la aparición o la propuesta de hablar de raza y de racismo. Mi primer llamado es a eviten hacer este ejercicio, o al contrario, como les va a surgir a lo largo de esta sesión y de las otras, esa tentación de dejar otra vez fuera las palabras raza, racismo, racialización, traigan esa incomodidad a la conversación, hagan preguntas desde allí, cuestionenlo, porque lo que sí no hemos hecho en nuestros intercambios sociales de los últimos 70, 80 años es discutir sobre raza diciendo las palabras que corresponden, ¿sí? Hemos sido racistas escondiendo el racismo, o hemos sido víctimas de racismo
sin poder denunciarlo porque nadie entiende que determinado acto o política es un acto racista. Entonces, como es una palabra fuera de campo, que hace que la conversación sea siempre como una especie de juego de bolas fuera de campo, bueno, vamos a traer la bola al campo y vamos a ponerla aquí a circular. Sí. ¿Puedes hacer una pregunta? Sí, claro. Según tenía entendido por colectivos que están oprimidos, se sentían más cómodos con reconocen el racismo que existe hoy en día en la sociedad, pero como que ellos mismos se sentían más cómodos hablar de discriminación en función de origen, en lugar de raza, porque raza era como reconocer que existen las razas como tal, que ellos mismos no se sentían cómodos con esta tecnología. Y era como tú lo estás muy normalizando, era como para ver cuál era tu visión. Vale. Bueno, voy a intentar responderte un poco a lo largo de la sesión, pero en algún momento intentaré contestarte puntualmente. Esto de la discriminación por razones de origen es muy específico de ciertos momentos en Europa, ¿sí? Y tiene que ver con que el racismo más evidente y el que es más fácil señalar y el que es más fácil también reconocer a las políticas públicas es que es un racismo contra los migrantes, ¿sí? Pero es una forma de significar o de hablar del problema que esconde un racismo que es el hueso duro de la cuestión y que en España, por ejemplo, se expresa con el racismo histórico sistémico contra el pueblo gitano, que no son migrantes. Entonces, por eso es importante la recuperación de unos términos más amplios y más globales y sobre todo más apegados a la verdad histórica, ¿no? Ha habido una discriminación en la modernidad sistemática por causas racistas. Luego, este discurso siempre ha estado envuelto o cruzado con otras cuestiones, ¿no? Y esto es una clave importante para cuando ustedes tengan que escribir o detectar una situación racista, que es que el racismo nunca parece químicamente puro. O sea, salvo en el Holocausto, salvo en determinados actos, por ejemplo, los ataques contra barrios gitanos en determinado momento donde hay una violencia explícita contra cualquiera que sea o parezca gitano. Ahí vemos un racismo químicamente puro, pero del resto, el racismo siempre está envuelto, cruzado, filtrado o revestido, disfrazado de otra cosa. Y aquí sí es importante abrir bien los ojos, si además el interés es un interés en la comunicación y un interés periodístico, abrir bien los ojos para saber cuándo estamos frente a una situación racista envuelta, disfrazada de otra cosa. Hay un autor que les recomiendo, hay un librito que no sé si está circulando mucho aquí, pero seguramente comenzará a circular, que se llama Para una historia política de raza, y el autor se llama Jean Schaup, S-C-H-A-V, es un francés, hijo de judíos que emigraron a Francia y que se dedica a la historia del racismo, historia de raza. Es uno de los que dice el racismo no es químicamente puro, y además uno de los que dice es importante que en Europa, en Francia y en España retomemos la palabra clave raza en el debate público de una manera más o menos como se ha hecho en Estados Unidos, pero siendo más amplia. Es decir, en Estados Unidos, donde el país que tiene la política antirracista más asimilada en todos los niveles, la política antirracista más incluida en todos los niveles políticos, en la escuela, en la investigación académica, en el periodismo, etc., se habla de race sin ningún tipo de prejuicio. Y esto tiene que ver con que hay una larga tradición de lucha del pueblo negro
para señalar cada vez que haga falta dónde está apareciendo una forma de racismo. ¿Sí? De lo que llamamos racismo sutil o de lo que llamamos un racismo explícito y sistemático. Entonces, Schaub dice, hay que hacer esto en Francia y España, solo que hay que salir de la trampa en la que estamos, quienes estamos recuperando esa palabra en Europa, y la trampa consiste en querer emular la manera en que se habla de raza y racismo en Estados Unidos, porque aquí las formas en que se expresa el racismo y los pueblos a quien está dirigido el racismo son distintos a los pueblos oprimidos en Estados Unidos, que son mayoritariamente los afroamericanos, o que son quienes han levantado este discurso antirracista y han hecho que esa herramienta antirracista esté en todos los estratos sociales y políticos. Él dice, pues aquí los judíos, los musulmanes, los árabes no practicantes, los latinoamericanos, blancos y no blancos, los gitanos son los sujetos de raza, además de los africanos, por supuesto, y los afroeuropeos son los sujetos de raza, y entonces necesitamos unas herramientas distintas a las que se usan en Estados Unidos para hablar de raza y racismo. Ese es Schaub, que he descubierto que cada tanto viene a dar clases a la Universidad de Sevilla, así que habría que pillar cuando viene por aquí e invitarlo a Barcelona. Bien, entonces este es más o menos el marco de conversación que les propongo, y que consiste más o menos en derribar el primer impulso de decir, no, esto no es racista, esto es otra cosa, y tratar de pensar justamente cómo una forma de opresión, sea de género, sea de clase o sea de raza, siempre está envuelta con otros discursos o siempre tiene la posibilidad de parecer otra cosa. Y nuestro trabajo crítico como escritoras o como académicas o como periodistas es ponernos las gafas para detectar las trazas de racismo en un híbrido de discursos y de prácticas donde no siempre está claro. Esto de que no siempre esté claro el racismo tiene dos dimensiones. Para la gente que no padece racismo, tiene la dimensión de seguir su vida con una inocencia blanca que llaman algunos autores, la inocencia blanca de no me doy cuenta, no sabía que eso era racismo, o eso no es racismo, eso es por clase. Y si eres inocente, ciega al racismo, lo más seguro es que estés reproduciendo racismo, ¿no? Si no sabes detectar cuando estás participando de un discurso, de una forma, de un acto racista, o cuando estás de acuerdo con una política racista sin saberlo, estás reproduciendo, estás apoyando el racismo. Y tiene la contracara, que es cuando eres una persona que padece el racismo, que eres un sujeto fácilmente capturable por el racismo, bien por el color de piel, por el acento, por el origen, porque no tienes documentos de identidad, etcétera, no poder denunciar el racismo o señalar el racismo y que te digan que eso no es racismo, es una doble violencia y triple violencia. O sea, la que padeces en el momento en el que recibes el racismo, y la que padeces cuando todo el mundo a quien se lo dices niega que allí hay racismo. Entonces, el hecho de que la opresión racial sea siempre un discurso ambiguo que tiene la capacidad de parecer otra cosa, solamente lo hace más fuerte, hace que se reproduzca la violencia del racismo. Y con esto paso a un segundo punto, que es el que nos va a conectar luego con nuestro último tema, que es que el racismo, tal y como lo hemos medio hablado en estas sociedades, voy a decir iberoamericanas, haciendo una mezcla
entre España, Latinoamérica y voy a incluir un poco el norte de África, que es un espacio donde circula un racismo del que no se habla. La forma en que medio se ha hablado de esto, en que medio lo entendemos, es siempre como un prejuicio, ¿sí? ¿No? El racismo es un prejuicio. Y yo quisiera proponer que el racismo no es un prejuicio. O, si bien es un prejuicio, eso es lo de menos, eso es lo menos problemático. Y me explico. Un prejuicio, un juicio que hacemos a priori antes de conocer la cosa, eso es lo que significa un prejuicio, ¿no? Antes de conocer la cosa yo sé lo que es. Implica que una tiene una especie de saco de creencias con las que va por allí, sobre la gente negra, sobre la gente latinoamericana, sobre la gente musulmana, sobre los catalanes, sobre los chinos, etc. Y entonces actúa en función de esa bolsa de significados. Cuando conoce a una persona de esas que entra en el cajón, ¿no? Entonces, cuando conozco a una persona catalana, yo, desde mi prejuicio, presupongo que, no voy a decir qué, porque no voy a reproducir prejuicios, ¿verdad? Pero presupongo que. Por lo general, salvo la gente muy negada a pensar sobre esas cosas, por lo general estos prejuicios caen en las interacciones, caen, estos prejuicios se deshacen más o menos rápidamente. Y sin embargo, el hecho de que esa persona deshaga su prejuicio no quiere decir que en el caso del racismo, cuando ese prejuicio es un prejuicio contra las personas musulmanas, por ejemplo, no quiere decir que mi cambio, el cambio de mis prejuicios acabe con el sistema que ve y que ha ubicado a los musulmanes en un determinado lugar que está racializado. Por eso mi prejuicio es lo de menos, porque el racismo es un sistema, hace sistemas, un sistema de opresión, ¿sí? Es un eje de opresión que está filtrado en las políticas, que está filtrado en el lenguaje cotidiano, que está filtrado en la historia, tiene siempre una historia. Y aunque no seamos historiadoras e historiadores, y aunque no nos interese la historia, esa historia está ahí diciendo cosas sobre un determinado pueblo racializado. Entonces, que yo cambie mi prejuicio ayuda un poco a deshacer el racismo, pero realmente no es el fin del racismo. Entonces, todos los trabajos, las políticas públicas en torno al racismo, que han insistido en, ¿cómo es la frase? Romper los prejuicios, a veces en realidad son una forma de reactivar el prejuicio o de remover los prejuicios, ¿sí? ¿Qué hay que recuperar de aquí? Pensar que el racismo es una estructura de poder que está instalada en el ADN de determinadas sociedades, una estructura de poder. Es una mirada social que precede a los sujetos, que antecede a los sujetos. Y por tanto, el enfoque que ha habido en romper los prejuicios ha sido una forma de derivar en la individualidad un problema que es colectivo, político, histórico y social. Entonces, claro, si quieres que la gente de Santa Adrià del Besós rompa sus prejuicios contra las familias gitanas que estudian en la misma escuela que sus hijos, pero la estructura social que está alrededor
que genera unas escuelas evidentemente más empobrecidas que otras, donde no hay mayoría de niños gitanos. Unas políticas ecológicas de humos y de sistemas de transporte que bordean la mina y Santa Adrià del Besós, que son evidentemente más contaminantes que la de otros barrios. Si quieres que esa gente rompa los prejuicios contra los gitanos en un lugar donde la policía hace paradas por perfilamiento racial sistemáticamente, entonces estás mintiendo, estás derivando en unas pocas familias un supuesto prejuicio que es en realidad el producto de una política de exclusión histórica. Entonces, por eso lo del prejuicio racial, si existe o no existe, importa poco, porque lo que importa es ir al eje y al corazón de qué políticas generan unas exclusiones en base a racismos históricos. O mejor dicho, porque es más fácil seguir excluyendo a la gente gitana y sería imposible generar unas políticas como la que se aplica en los barrios gitanos en un barrio de mayoría de catalanes. Entonces, esa estructura, que es una estructura racial que está allí, que permite el despliegue de unas políticas, hay que saber verla e identificarlas y llamarlas por su nombre, y es lo que en algún momento, cuando yo empecé a investigar sobre este tema, empezamos a llamar algoritmos de raza, que es cómo se puede trazar una política o cómo un razonamiento de ingenieros, arquitectos, consejeros de ayuntamiento va hacia el mismo lado, que es, bueno, sobre la mina se puede seguir haciendo una política de exclusión. Es un algoritmo racial, un algoritmo racista. Y seguramente cada una de esas personas no necesariamente tiene prejuicios raciales con la persona gitana o gitano que tenga frente. Se trata de un aspecto más bien estructural. Cuando se habla del racismo como prejuicio, además, esto tiene un origen o tiene un contenido que es un poco como si fuese un pequeño defecto que tienen algunas personas, o porque son ignorantes o porque no han estudiado suficiente. Es como si fuese algo que produce cada quien, ¿no? Que es una forma de deshacerse de la responsabilidad histórica de cómo se han generado ciertas formas de racismo. Entonces, aquí es verdad que el racismo ejercido sobre la gente gitana no tiene que ver en ningún caso con el color de piel. De hecho, mucha gente gitana es físicamente indetectable. ¿Sí? Es físicamente indetectable. Tiene passing, que diría, trayendo ese concepto del mundo trans, del mundo de la crítica de género, tiene passing, ¿sí? Pero sin embargo, como persona gitana inscrita en una familia gitana que tiene unas relaciones dentro del mundo gitano, ha padecido un racismo histórico. Entonces, por tanto, el racismo del que les estoy hablando no es un racismo que está enfocado en el fetiche del color de la piel, que efectivamente quienes tenemos la piel oscura padecemos una forma de racismo por buena o por mala, desde que la gente te diga qué lindo tu color de piel hasta, ¿no? Toda la insistencia en lo físico está allí, por nombrar la parte aceptable de ese racismo cotidiano. Pero más allá del racismo que está anclado al fetiche del color de la piel, el racismo en Europa, en España en particular, tiene una historia que tiene que ver con crear mecanismos para detectar aquellos sujetos que son físicamente indetectables como de otra raza. Gitanos, judíos, musulmanes.
Entonces, esta es una primera capa del racismo. La voy a poner así en términos como cronológicos. Hay una primera capa del racismo, un primer momento del racismo que es ibérico, que es de denominación de origen, que consistió en crear unos mecanismos por allá en 1450 en adelante, hasta ahora, para detectar a aquellos que no sabemos bien si es cristiano o viejo, ¿no? Si come lo que yo como. Y para saber si come lo que yo como, entonces proponemos cosas como ensaimadas con grasa de cerdo y hacemos fiestas públicas para ver quién come y quién no. Y así detecto. Y esas formas, son formas de racismo, es una primera capa del racismo que aparece vinculada a unas creencias religiosas, pero que inmediatamente se biologizan, y se biologizaron mucho antes de que apareciera la palabra biología. ¿Se biologizan cómo? En un discurso que es el discurso no de la fe, sino el de la sangre, ¿verdad? A ver si las políticas cristianas estaban dirigidas a ver si en la sangre de determinada familia o individuo había una mancha mora o una mancha judía. Y la mancha gitana, de la que se habla menos, pero que más o menos al mismo tiempo España se está formando como España, se está dando la forma que tiene, persiguiendo a todo aquel que va a quedar fuera de esa construcción. Entonces es un racismo que está completamente desvinculado del fetiche del color de la piel. Es un racismo que más bien consiste en crear unos mecanismos para detectar aquel otro indetectable. Y esto es bueno tenerlo en cuenta para saber que en este lugar en el que vivimos, en estas ciudades en las que vivimos, en este espacio que compartimos, en estas políticas públicas que compartimos, ustedes las que son de aquí y las que no somos de aquí, compartimos unas formas de racismo que son como aquellas, unas políticas que están enfocadas en detectar lo indetectable. Si no te preocupes. Sí, no pasa nada. Unas políticas que están enfocadas en detectar lo indetectable, que funcionan juntas con las políticas enfocadas en perseguir y seguir haciendo hipervisibles a los ya visibles, varones negros y varones magrebíes, que por sus características físicas son evidentemente magrebíes. Varones gitanos y las indetectables, sobre todo mujeres sobre las cuales no puede ponerse, por cómo están construidas nuestras ideas sociales, no puede ponerse esa mirada policial. Si a las mujeres no nos para la policía en general, aunque algunas sí, hay que decir, pero las mujeres en general, la policía no puede actuar amparada en estar evitando peligrosidad social, ¿no? Razón por la cual para permanentemente a los varones magrebíes, a los varones negros, a los varones latinos y gitanos, y a las mujeres, sobre las mujeres racializadas, detectables o indetectables, o sea, negras o no, se aplican otras políticas. Y una política racial que está enfocada sobre el cuerpo de las mujeres y que habría que comenzar a generar las herramientas para denunciarla es la política de salud pública. La política de salud pública, sobre todo la política relacionada con la fertilidad de las mujeres. Es un problema que no sé cómo lo vamos a atender, pero que está ahí, que late por todos lados, que yo por distintas vías de investigación o de trabajo me lo vengo encontrando
y pienso, aquí hay un problema de detección racial de las médicas, sobre todo las ginecólogas, sobre las mujeres racializadas, y un trato diferente sobre esas mujeres, o sea, a las cuales pertenezco, que es muy difícil enmarcar y denunciar. Este trabajo de detección racial en el CAP de salud y en los servicios de ginecología tiene que ver con lo siguiente: un maltrato sistemático a las mujeres gitanas y magrebíes embarazadas, madres. O sea, al segundo o tercer embarazo sistemáticamente reciben la frasecita de la ginecóloga: tuvo otra vez, otro hijo. Es una fiscalización de la reproducción de determinados grupos. Maltrato sistemático en los casos de dismenorrea y miomas, enfermedades que tienen que ver con el aparato reproductor. En mujeres migrantes, que según las ginecólogas es un problema sobre todo de mujeres latinoamericanas. ¿Sí? Si uno recupera la crítica que hace Carmen Valls, que es una médica que viene estudiando género en medicina, a través de lo que ella dice uno podría decir, bueno, en realidad es una enfermedad que afecta mucho a mujeres que hacen un trabajo físico con peso y además que hacen un trabajo de limpieza con determinados químicos y cuyos pulmones reciben una gran cantidad de tóxicos que podrían contribuir a generar miomas. Carmen Valls. Valls. Jouvet. Es una mujer ya grande, sí, pero tiene muchos años trabajando género y medicina, y ella no ha trabajado el aspecto sobre las mujeres migrantes y raciales. Es un aspecto que estoy diciendo yo, habría que trabajar su aporte sobre qué condiciones de trabajo producen determinadas enfermedades que no han sido trabajadas como un problema de género, sobre los cuidados y las mujeres, y en este caso sobre la historia de migración que pone a determinadas mujeres a hacer determinados trabajos, que obliga sobre todo a mujeres latinoamericanas a hacer determinados trabajos de servicio, de limpieza y cuidados, y cómo llegan al sistema de salud con determinadas enfermedades y son mal atendidas. Esto, en un contexto donde se puede hablar de raza y racismo, sería fácilmente abordable con otras herramientas. Y luego hay un tercer aspecto relacionado con la detección racial y las mujeres y la fertilidad de las mujeres, que tiene que ver con la reproducción asistida. La reproducción asistida y la reproducción por mecanismos artificiales, que como ustedes saben son muchos los mecanismos y que además lo venden las clínicas como una especie de menú, ¿no? Te puedes hacer esto, puedes hacer esto, puedes hacer esto, y es un área de atención sanitaria que la pública ha derivado todo lo que puede a la privada. O sea, es un negocio que además estamos en el barrio donde está la mayoría de las clínicas de reproducción asistida por metros cuadrados de Europa. ¿Por qué? Porque la legislación, Sarriá es uno de los lugares que tiene más. Barcelona, pero Sarriá dentro de Barcelona. Porque la reproducción asistida, que depende de legislaciones nacionales, pues en este país
Es un país donde la legislación resulta más favorable para muchas europeas. Y resulta más favorable no solamente para europeas, para las mujeres turcas, para mujeres árabes, o sea, es un lugar donde viene gente de distintas partes del mundo a hacer reproducción asistida. Y allí, como ustedes se imaginarán, y que es un tema del que tampoco hemos hablado, sí, pensé que querías preguntar algo. Es un problema del que tampoco hemos hablado casi nada, ¿no? Después de que aquí se eliminó la palabra raza y racismo en Europa. Nosotras no sabemos, como sociedad, los periodistas no saben cómo contar esto, los políticos no saben cómo hablar esto, y los científicos están apegados a lenguajes científicos pero no críticos. Como se imaginarán, para que haya reproducción asistida hay unas formas de guardar esas células, de hacer una taxonomía, una clasificación de esas células, de dónde vienen, de quién eran, para poder venderlas y para poder elegir, ¿sí? Y por tanto, esa taxonomía, cuando tú quieres comprar semen, o una pareja está buscando un óvulo, hay un asunto racial del que hablar, ¿no? Hay un asunto de las características físicas de las cuales hablar. Y hay unas legislaciones que se cruzan con unos prejuicios de médicos que, por ejemplo, derivan la selección de semen de las mujeres blancas hacia hombres blancos y derivan la selección de semen de mujeres negras o mujeres latinas hacia hombres latinos o negros. Es decir, en el mundo de la reproducción asistida, que ha pasado todas las transgresiones religiosas y morales y de la naturaleza, estamos hablando de unos frigoríficos de células donde vas y te la compras y te embarazas o embarazas a tu pareja. En ese lugar que ha pasado todas las transgresiones morales, políticas, religiosas y tal, hay alguien indicando: si tú eres blanca, elige semen de hombres blancos. Incluso ha habido legislaciones en Estados Unidos, en California específicamente, que prohibían que las mujeres blancas tomaran semen de hombres negros para evitar el impacto de ser de raza mezclada en los niños. Y aquí, en Madrid, cuando comenzó el mundo de la reproducción asistida, había un manualcito que indicaba que las mujeres debían tener cuidado con a quién le pedían semen, ¿sí? O de quién elegían el semen, porque había muchos donantes que eran de origen musulmán. Así. Años 90, Madrid. Entonces, esta tendencia a evitar la mezcla entre grupos y a impedir que determinados grupos sean donantes de células está ahora mismo instalado en el mundo de la reproducción asistida y el mundo de la investigación con tejidos y células como uno de los problemas racistas más acuciantes. No solo con las células de reproducción, las células reproductivas, también con otras células madre, por ejemplo. Dice Achille Mbembe, que es un autor de un ensayo sobre el racismo contemporáneo, La razón negra, ensayo sobre el racismo contemporáneo, dice: en este momento el racismo se dirime en los laboratorios de las biotecnologías,
Porque estamos en una era de almacenamiento de células para resguardarnos de enfermedades, para investigar sobre enfermedades, para crear nuevos tejidos. Pero hay que preguntarle a esos laboratorios de quién son las células que están guardando y de quién son las células que no están ni siquiera aceptando. ¿Cuáles son esas células? ¿De qué grupos? Que ni siquiera estamos teniendo registro de estas células. Él habla de una eliminación humana a nivel celular, ¿no? Como hay determinados grupos que en esta taxonomía de células no están y no importa. Cuando vamos al mundo de la reproducción asistida, sobre todo a los bancos de semen, entren a las páginas, es muy fácil, te haces un perfil y entras y buscas y ves edades, perfiles de hombres, etcétera. Verás algunos hombres negroafricanos, sobre todo nigerianos, algunos hombres que parecen como latinos, muchos de ellos son mexicanos, chilenos o peruanos. Va a decir que es blanco, ¿no? Es un latino blanco. Y los españoles aparecen en los bancos de semen como hispanos, como una raza, parece, pues, hispano. Y verán muchos hombres del norte de Europa, muchos. O sea, la mayor cantidad de semen guardado en el mundo es de hombres daneses. Y allí puedes especular si hay una política racial o no hay una política racial en el mundo de la reproducción asistida. Tú pones cara. Es el semen más barato. Es el semen más barato. Tienen precio y varían. El danés es más barato. Nadie te va a poner pegas por elegir semen danés. El semen de los hombres nigerianos o los hombres, por ejemplo, árabes, varía el precio. Es más caro. Y va a ser complicado aquí dentro de la legislación española. El semen que deje en la clínica de reproducción asistida te lo pondrán y no habrá demasiadas preguntas, ¿sí? Pero dentro de la pública sí habrá preguntas. Y sí tendrás que justificar por qué eliges, por ejemplo, las células de un hombre árabe, si tu pareja no es árabe, si tú no eres árabe. Pero si llevas la de un danés, no hay pregunta. Entonces allí hay una política racial encubierta, envuelta, que tiene que ver con grupos o un grupo determinado, que son los norteeuropeos, los neuroeuropeos, que la ciencia ha tomado como la norma, como el sujeto normal y neutral, y el resto de grupos de hombres, de varones, hispanos, latinos o africanos, como una variante, sobre las cuales habrá que dar explicaciones de por qué la eliges. Esta idea de normalidad, de cuerpo normal y de neutralidad, de un cuerpo, digamos, como racialmente neutro y políticamente neutro, está instalado en el corazón de las políticas de reproducción asistida y de las políticas de taxonomía de células en todos los laboratorios. ¿Se está hablando de eso? No. Se sabe de eso muy poco. Se habla de la reproducción asistida como de muchas maneras, pero el asunto racial que está en el corazón de la reproducción asistida y de los
los embarazos subrogados, que es una política racial también, de esto no se habla en esos términos, ¿no? Entonces, la reproducción asistida, porque para tener un embarazo subrogado hace falta unas tecnologías de asistencia de ubicación de ese óvulo fecundado dentro del cuerpo de alguien, o sea, hay una asistencia. Allí no hay una pregunta de porque usted está depositando su cigoto dentro del cuerpo de una mujer ucraína o gitana o tal. Ahora, si tomas la célula de esa mujer ucraína o gitana, sí tendrás que dar explicaciones. Entonces, esta relación, a mí me parece importante el mundo de la reproducción asistida porque expresa muy bien por dónde pasa raza y racismo ahora mismo y cómo es una política racial del silencio absoluto. ¿Qué implica que haya más semen de determinados hombres y de otros no? Que el solo hecho de llegar a la clínica con determinadas características físicas va a ser una primera razón para que le digan no, usted no, porque no aceptamos calvos, porque no aceptamos gente con uñas no sé qué, porque no aceptamos gente, porque por su contextura, por lo que sea, no le van a decir por su raza o por su origen. Pero hay una política racial ya en la puerta de la clínica. Como hay una política racial en la puerta de la clínica, lo que tenemos entonces en el frigorífico de células ya está filtrado. Hay un filtro, hay otro filtro, hay otro filtro. Por eso yo insisto en que si el racismo es un prejuicio o no, no importa. Ahí el problema, nuestro problema del siglo XXI no tiene que ver con las creencias de cabezas más abiertas o menos abiertas. Tiene que ver con la posibilidad de que nosotros aprendamos a detectar por dónde están pasando las formas de opresión, dónde realmente está habiendo la selección de gente, dónde está habiendo la eliminación de oportunidades a futuro. Cómo se están reactivando formas de clasificación racial que eran antiguas y vuelven. Porque esto de esta persona es musulmana, a uno no puede sino sonarle algo del siglo XVI, pues qué importa. Pero resulta ser que no. Aquí tiene un contenido racista tremendo, que se expresa en todos los algoritmos de raza que tenemos, empezando porque, por ejemplo, en los lugares de educación, escuelas y universidades incluidas, la limpieza étnica racial que hay en el sistema educativo aquí es tremenda. Entonces ya ahí, en el momento en que se hace esa primera taxonomía de quién educa, quién enseña, quién está en los lugares de representación, y eso lo pones al lado de qué células estamos guardando para el futuro, evidentemente sí que hay unas políticas raciales que se activan y se reactivan y se retroalimentan entre ellas. Se dan sentido unas a otras. Sobre por dónde pasa el racismo es una pregunta que nos tenemos que hacer permanentemente, porque en la medida en que no se habló de raza y racismo durante décadas, muchos grupos politizados llaman a no hablar de raza para no alimentar la idea de que hay unas diferencias raciales, etc. Y en la medida en que se cree que raza es un prejuicio, un fetiche con el color de la piel, las políticas raciales se extienden y se extienden en nuestra cara porque pensamos que el racismo es algo como una especie de efecto de una relación interpersonal. Y no es allí por donde pasa el racismo, no es por la relación interpersonal. Es en la relación interpersonal, en todo caso, se expresa
una política. Y por eso alguien que está en determinado lugar, por ejemplo, significada, racializada como blanca, puede comportarse mal con alguien que está significada como negra o como gitana y seguir tan campante, porque esa violencia entra dentro de un marco de violencias. Si fuese solo una relación interpersonal, o sea, nadie puede venir y pegarme, por ejemplo, porque la violencia física en nuestro mundo ya está enmarcada dentro de lo inaceptable. Entonces yo puedo ir y denunciar a cualquier persona porque me golpea, porque está dentro del marco de lo inaceptable. Ahora, las madres gitanas de la mina no pueden ir a poner una denuncia como que la escuela es racista porque pasan los años y sus hijos no terminan y no pasan al instituto, y eso es una política racista porque no existe el marco para nombrarlo. Entonces, en la medida en que no existen los marcos para nombrar las violencias no pueden sino alimentarse. Y en el mundo del laboratorio y de la reproducción asistida, en la medida en que se supone que no se está hablando de razas, porque cualquiera puede elegir, ¿no? Es el mundo neoliberal, tú puedes elegir, ahí no existe racismo, porque al final tú dices de quién quieres el semen, y es como, no, porque seguramente lo que yo quiero para reproducirme ni siquiera puede entrar a la clínica, ni siquiera entra al banco de semen. Entonces sí hay una política. Entonces, este trabajo de hacer más sofisticadas las herramientas para hablar de raza y racismo es un trabajo urgente y que pasa por los medios y por la comunicación pública, ¿sí? Que es detectar y decir, por lo menos preguntarlo. ¿Podría ser esto una política racial? ¿Podría haber aquí una política de selección y por tanto de eliminación? ¿Podría estar habiendo una forma de blanqueamiento celular a futuro? ¿O el mundo de la reproducción asistida es un mundo de la diversidad? ¿Y bajo qué criterios es un mundo de la diversidad, por ejemplo? ¿No? Bueno, no sé, ya me vendrá, les proponía un ratito que les iba a contar algo, me gustaría escucharlas o escucharnos, ¿sí? Hacer unos 10 minutitos y continuar. Yo no sé si empecé a contestarte un poco tu pregunta. O sea, sí. Ajá. Lo entiendo en parte, pero en parte también pienso, sí, quien me lo dijo es un colectivo, como, es que no quiero decir nombre ese, pero como con mucho poder y mucho altavoz, y que han hecho muchos debates en torno al racismo, ¿no? Era como, ¿quién soy yo para persona blanca, ¿no? Claro. Para cuestionar su mirada intercultural y demás. Por eso, como comunicadora, nunca, cuando tenemos que escribir sobre estos temas, nunca sé cómo qué sería lo más correcto, lo más aceptado desde un punto de vista intercultural, como para no caer en estereotipos, ¿no? Como lo mismo que un hombre hablando de feminismo, por poner el ejemplo básico, sí. Como el no cagarla, cómo sí. comunicamos, sabiendo que hay como diferentes miradas, como en el feminismo hay muchas miradas, pues como en la interculturalidad también hay muchas miradas, saben que es lo más, no quiero decir correcto, porque no es eso, pero sí. ¿Alguien más tiene algo? ¿Sí? No, yo sí que estuve leyendo de la compañera, y con una compañera de trabajo que es negra, y un día hablando de raza, ella comentó que ella prefería que habláramos de etnia, ya no de origen. Y no, claro, pues lo mismo que un poco que tampoco, delante de ella, pues si tiene que hablar así, pues hablamos de etnia, pero tampoco sé qué es lo más adecuado, lo que... Ya. Es que realmente, acuñando lo que dice la compañera, habla de dicotomía en los colectivos.
con el término etnia o raza. Porque cuando se habla de raza, pues se está clasificando y cae en racismo. Muchas veces una no sabe cómo, entre comillas, políticamente correcto es el nombrar raza o etnia. Porque no sabemos si estamos ofendiendo o no a determinado colectivo por el término que estamos utilizando en ese momento. Entonces, no sé, el tratamiento que deberíamos, ¿no? Sí, entiendo. Sí, un poco también en ese mismo sentido. Justo ayer yo veía un cartel de una compañera que conocemos que decía, bueno, no me llaméis racializada, ¿no? Entonces va como por ahí, ¿no? O sea, y un poco a mí esto también me recuerda con el término negra, ¿no? Que tú explicabas al comienzo de la formación que decía que race en inglés era, ¿no?, algo que nos llevaba a toda esta reivindicación y que estaba bien visto, ¿no? En cambio, nigger no, por ejemplo. Entonces un poco aquí es al contrario, ¿no? O sea, hablamos de raza y todo el mundo dice, ay no, raza no, pero negro sí. Entonces es un poco como estos contextos, y claro, bueno, ya responderás tú, ¿no? Pero claro, cuando yo también hago estas formaciones y hablo de etnia, ¿no? O cuando digo que se tiene que citar el término raza, se tiene que explicar por qué se cita, ¿no? Y aquí ya me imagino que explicarás. También en Estados Unidos, ya tú me corregirás si estoy en la idea errónea, pero en Estados Unidos el término raza sí que es aprobado. Sin embargo, la negritud no. Cuando tú llamas a una persona negra en Estados Unidos, tú estás ofendiendo. Hey, tú negra. Yo utilizo mucho la palabra negra, pero claro, según dónde. Claro. Geográficamente hablando, es también, sin embargo, somos negros. Yo soy negra. Es una ofensa en Estados Unidos decirle negra a una persona. O igual en República Dominicana. También en Dominicana, mi país de origen. O sea, yo, negra es una ofensa. Bueno, con eso también hay un debate, ¿no? Porque hay gente que te dice, no, yo no soy de color. O sea, como dices, ¿de qué color eres? ¿No? Yo también soy de color. Hombre. Pero entonces, no, pero tienes que decir negra, pero hay gente que dice, no se dice negra. Y es como, a ver, pues, también depende, hay gente que dice, no, yo me puedo llamar negra porque yo soy negra. Pero claro, también si hablamos de términos de colores, ¿cuál es el color? O sea, es como, ¿cuál es el color negro y cuál es el color? Como que es difícil también. O negrita. Eso es la leche. Ya. Yo también quería Sí. más que Sí. me siento la necesidad muy importante lo que decías de encontrar las maneras para comunicar y hablarlo en el debate público sobre o sea, señalar el racismo más allá de las relaciones interpersonales. Y yo lo siento ahora como con mucha urgencia respecto a un conflicto laboral que tengo así encima, que es algo como que mencionaste ahora, de una persona que se identifica de determinado color, que tiene determinadas acciones o cosas en relación a otra persona de identificada de determinada manera. Y cuando yo comento es que eso es racismo, todo el entorno laboral es como, no, a ver, es que le falta, no sé qué. Y me pasa eso que dices, ¿no? Claro. La doble cosa, ¿no? Es como pasa y hay una negación sistemática y yo siento la necesidad de encontrar formas para articular, no solo, o sea, para encontrar decirle a la empresa, oye, esto está pasando, por favor, intermedia. Claro, ese es justamente el asunto de, la pregunta sería, ¿necesitamos o no necesitamos un léxico para la denuncia del racismo? Y la casuística es amplísima, o sea, la variedad de casos y de cosas que pasan es amplísima, y como no tenemos un lenguaje común, por eso la derivación, esto no es racismo, esto es así, esto es cultural, te digo negra por cariño, no sé qué, ¿no? Porque no hay un lenguaje común, no hay un lenguaje
político y social común para hablar de determinadas formas de discriminación y de dónde a dónde circula el poder. Es lo que hay que ver también en una política racial. De dónde a dónde circula el poder, de dónde a dónde está circulando la ofensa, de dónde, quién puede ofender a quién. Porque efectivamente negro puede sonar como una ofensa y blanco no puede sonar como una ofensa, porque hay una construcción histórica detrás de cada uno de esos términos. Entonces, digamos que esta discusión necesita un poco de ser un poco aguafiestas, en el sentido de no me vengas con que no. Vamos a verlo en los términos de cómo funciona, hacia dónde está puesta la balanza. Si esta persona puede decirle a esta sudaca, pero este no le puede decir, no sé, catalufo, y no suena igual de ofensivo, entonces debe ser que hay unas construcciones de poder desbalanceadas, asimétricas, donde hay un asunto racial en medio. Porque allí hay que ver que, o sea, aquí la tendencia es a decir, estas dos personas tienen un conflicto, que se estén diciendo cosas racistas es el agregado a ese conflicto. ¿Sí? O sea, como ellas dos se llevan mal, esta le dice a la otra china o lo que sea. Y es al revés, es como hay una estructura racista, esta persona puede ejercer poder sobre esta. El racismo no es un agregado del conflicto. El racismo está en el corazón de esa relación. Entonces, aquí, por ejemplo, las escuelas en España, en el Estado, cuando hay una denuncia de racismo hacia un niño o una niña, hay muchísimos casos, la escuela, el AMPA y educación suele decir, es cosa de niños, se llevan mal, es que ese niño es problemático y maltrata a todos y tal, y ha dicho esto, pero no pone en el centro lo que ha dicho. Pues, ha dicho negra, ha dicho vete a tu país, ha dicho moro, ha dicho tal, ¿no? Le dice china, le habla con acento. O sea, toda la expresión del racismo la ponen como si fuese el contorno del plato y no lo central del menú. Y ese es el cambio que se necesita para que la violencia entonces no sea doble. ¿Tú ibas a decir algo más? Sí, bueno, no sé si me sale un poco del contexto, pero apoyando lo que tú dices, en los medios de comunicación, específico aquí, en Cataluña, y en Madrid también he visto los términos, por ejemplo, banda de latinos, poniendo el énfasis en latinos, atraca o roba en tal sentido. Sí. Entonces, claro, tú normalizas que los latinos son ladrones, ¿sabes? O, por ejemplo, dominicanos, o que regularmente, lamentablemente, sale mucha noticia, matan a un español en tal discoteca. Claro. Entonces, claro, ahí tú perpetúas que la gente que viene de fuera está. Entonces yo digo, esto hay que cambiarlo, porque están normalizando que nosotros venimos aquí a hacer un grupo de cosas que no son correctas, entre comillas. Entonces, bueno, que... Claro. Sí, la política comunicacional aquí es totalmente racial en ese sentido, y es como algo que se empezó a hacer en el siglo XIX y se continúa haciendo, que es decir, la raza. Ahí sí, los medios, y casi que lo aprenden así los periodistas en las escuelas de periodismo. Porque el lector de periódicos va buscando esa información. Además, aquí pasa algo loquísimo. Aquí hay un volcán en X isla del Pacífico, y la noticia dice, al final no hay ningún español hay como un españolcentrismo absurdo, que es como, o sea, ¿qué importa? A veces importa, pero eso no siempre importa. A veces tiene una importancia, pero no había ningún español en el avión X que se cayó en tal. ¿Qué importa? O sea, ¿no? Pero mira, voy a tratar de retomar este asunto. Las políticas raciales y la discriminación racial existen.
son activas. ¿Son directas o son indirectas? ¿Están escondidas o son explícitas? Quien la recibe sabe cuando la recibe. O sea, la persona que recibe la violencia racista no dice, esto podría ser, esto será porque soy pobre o porque soy negra. No, la gente cuando recibimos una ofensa o una política no nos beneficia porque somos de determinado origen, no tenemos papeles, entendemos exactamente por dónde está cayendo la gota fría. Allí no hay confusión. Entonces, hay que diferenciar entre la necesidad de crear un vocabulario para señalar la ideología racial y el pensamiento racial, cada vez más porque en Europa está creciendo la ideología racial. Los partidos de ultraderecha europeos, italianos, alemanes y también los de aquí, están reactivando viejos discursos racistas, todos los que pueden, el de la pureza de sangre, el de la cristiandad, el de la colonización, el de el color de la piel, todos al mismo tiempo, y no caen en la pregunta, van directo. Entonces hay que crear un lenguaje para señalarlo. Y eso es distinto a las políticas de autoasignación que cada grupo racializado genera y que hay que respetar, ¿no? Porque efectivamente, por ejemplo, los gitanos dicen, pues, queremos que se hable de nosotros como pueblo gitano, es decir, como un grupo humano que tiene una historia común, que tiene un bagaje de genes, pero también un bagaje cultural común, un pueblo. Y hay gente que dice, yo prefiero que me llames negro, pero no de raza negra, que es otra cosa que me parece horrible del periodismo español, que es que escriben un hombre de raza negra. Pues es más fácil, más rápido, más económico lingüísticamente decir un hombre negro murió, que un hombre de raza negra, porque ahí la palabra raza está significando otra cosa. Sí, está dando allí una connotación que es innecesaria. Un hombre negro murió, que a veces ni hace falta, porque qué importa si era negro, ¿no? Entonces, sí. Lo de qué importa si era negro, como que estoy muy de acuerdo con la compañera cuando decía los titulares, los hay muchos, ¿no? De una persona dominicana, mala, no sé qué, es como, ¿qué importa, no? Pero como dices que el racismo sistémico a veces sí que es necesario señalar que era negro. Pero entonces hay que saber por qué lo estoy señalando y dentro de qué política lo estoy señalando y cuál es mi objetivo de señalarlo. Por ejemplo, que no en la comunicación de la nueva dirección del MACBA, era una mujer. Sí. Una mujer negra, tal. No pone. Bueno, no lo pone. Vale. Nueva directora del MACBA. Vale. Y no, o sea, la vale. visibilización que comentaste. Vale. Es una mujer negra que ahora dirige el MACBA. Vale. Fue el país. Bueno, yo lo vi. Vale. Que no debería ser noticia eso, pero bueno. Bueno, pero mira, depende, porque justamente... ¿Por qué? Perdón. Sí. O sea, es que yo trabajo en equipamiento cultural municipal y que precisamente las mujeres sean las directoras no pasa nunca y que encima sea negra pasa menos. Entonces, para mí sí que es importante visibilizar que cada vez más hay más mujeres en altos cargos y que encima son negras o como que el sistema ya oprime, de hecho, ¿no? Desde la manera interseccional, si eres mujer y si eres negra es como eres doblemente oprimida. Entonces, para mi punto de vista, sí que es importante señalar, no, de que, ostras, pues una mujer está diciendo malva y es negra. Pues, como que para mí es importante hacerlo visible, para mí. Sí, bueno, que también debería ser lo normal que una mujer negra o una mujer gitana o una mujer magrebí, de donde sea, pueda dirigir y no esté importada, porque
estamos como si fuera, ¿no? Lo logró ella. Claro, puede tener esa lectura también, pero hay un aspecto que tiene que ver con la discriminación positiva, que tiene que ver, ¿no? Esto es una forma de discriminación positiva o de destacar de manera positiva el ascenso de esta mujer a la dirección del MACBA como parte de una apuesta política que está haciendo el Ministerio de Cultura, que es una incorporación de diversidad, más o menos dice que está haciendo el Ministerio de Cultura. Tiene varias aristas, ¿no? Tiene esta que tú señalas de decirlo, lo pone en un lugar de fenómeno completamente fuera de lo normal, ¿no? Que le quita mérito a ella, ¿no? Pero tiene otro aspecto que es la visibilización y el impacto que eso tiene entre las mujeres negras y entre las niñas negras y entre las jóvenes negras. Tiene un aspecto que es muy importante, que cuando se piensa, por ejemplo, en comunicación para todo público, y si le damos la vuelta a eso y pensamos en comunicación en términos de diversidad, tenemos que pensar que dentro de ese público general existe gente que necesita que se enmarque que hay determinadas personas que no siempre aparecen en la noticia en el aspecto negativo, ¿no? Robó o murió, ¿no? Los negros aquí en la prensa aparecen o como que robó o como que murió. Entonces, si se hace para una cosa, pues se tiene que hacer para la otra. Voy a tratar de concretar una idea que me parece que nos va a ayudar a contestar algunas de las cuestiones. Una cosa es el discurso que necesitamos para visibilizar situaciones, para visibilizar la violencia y para poder denunciar la violencia, para que los medios de comunicación ayuden a crear un imaginario que haga fácil denunciar la violencia. ¿Sí? Mientras nunca hemos leído en los medios que en la escuela hay racismo, que los niños son racistas o que la escuela tiene una política de segregación que alimenta el racismo en la escuela, va a ser muy difícil para las madres denunciar que sus hijos padecen racismo. Entonces, ese es un asunto que requiere sí unas palabras: política racial, ideología racial, comportamiento racista, racismo, grupos étnicos distintos. Entonces ahí te pones sofisticada, sí, grupos étnicos, porque es verdad que desde que hubo un acuerdo científico en usar raza y en su lugar usar etnia, pues lo usamos, grupos étnicos, y lo diferenciamos, así como decimos grupos lingüísticos o grupos religiosos distintos, y lo decimos con sus palabras. Esto en inglés no existe, porque usan race para nombrar todas estas diferencias. Entonces hay una economía del lenguaje y una economía política, porque también cuando se está diciendo hay opresión racial en la escuela, la gente imagina, pues contra los coreanos, contra los negros, contra los latinos, Aquí hay que decirlo, porque no es tan claro. No es tan claro. No es tan claro si uno dice, hay racismo en la escuela contra esas niñas. Ves la foto de la niña, blanca, pero ¿cómo va a ser racista contra ella? Ah, pues porque la niña es mexicana o gitana. Ah, pero eso no es racismo, eso es por... No, eso también. Pero entonces necesitamos ese paso de empezar a nombrarlo para que se entienda que eso también es una forma de racismo. Y otra cosa distinta que decía antes es el proceso de autoasignación que cada grupo elige. ¿Sí? Pueblo gitano, personas negras. Yo creo que en general las personas negras, africanas y afro-latinoamericanas y afro-españolas, dicen, pues persona negra no es una ofensa. Personas negras tal, hubo agresión contra las personas negras del barrio tal.
la comunidad china, la comunidad colombiana de tal. Y en ese caso, entonces sí, cuando estamos hablando de grupos específicos, evitar la palabra raza. Como la usan los periodistas, o sea, ahí sí los periodistas la usan. Hombre de raza negra, un hombre de raza china. Eso es como para llevarlo a un museo y enmarcarlo, ¿qué es eso? Pero aquí todas las noticias escriben de raza, no sé qué. Entonces ahí sí, las razas no existen. O sea, no hay ningún recorrido científico, ni cuando se determinaba por la sangre en los años 50, ni cuando se empezó a determinar luego o antes por el cráneo o por lo que sea, y luego con la genómica, que diga que hay diferencias raciales. O sea, una diferencia racial entre humanos sería un abismo biológico de una célula a otra en la cual su forma y funcionamiento serían completamente distintos. Y no existe eso. De hecho, es casi indetectable las diferencias genómicas entre poblaciones negras enteras y poblaciones noreuropeas enteras. Sin embargo, la ciencia, como tiene obsesión racial, ha seguido buscando, entonces ya encontraron una milimésima parte del gen donde se podría inferir si la persona de esa célula tiene la piel negra o tiene ojos claros. Pero a nivel genómico no existe la diferencia. No existe. No existen razas, no hay razas humanas, pero hay que entender por qué se habla de racismo de la siguiente manera. El racismo, o sea, las políticas de segregación, las políticas de señalamiento y exclusión y de persecución son muy viejas, muy anteriores a que apareciera la biología. El racismo biológico es un periodo muy cortito, en realidad duró 30, 40 años, ¿no? Cuando la ciencia decía las razas humanas, esto formalmente duró como 40 años. ¿Qué había antes? Una política racial de discriminación por prácticas religiosas, sometimiento a una religión. Que no lo puedo detectar porque ahora se viste como yo, camina como yo y tal, pues voy a generar celdas cada vez más específicas para ver si come cerdo o para ver si hace esto en determinada fiesta. Ah, mira, es judío, es moro, segregado, fuera. La política de la conversión de los cristianos a cristianos aplicada a los judíos y a los musulmanes aquí es una política que cuando la estaban aplicando, había una facción de la iglesia que decía: esto es contrario a la fe cristiana, porque la fe cristiana, su línea fuerte es que todos somos hijos de Dios, y convertirse en cristiano implica que hay una comunión, ¿no? una unión a través de esto que comemos y bebemos el cuerpo de Cristo y somos lo mismo. Y en la península ibérica dicen, pues, venga, que se conviertan los musulmanes y se conviertan los judíos. Y aún conversos no se les creía como verdaderos cristianos. Aún conversos no se les creía. Entonces había una facción de la iglesia que decía: la persecución de limpieza de sangre contradice al cristianismo. Entonces se volvió más una obsesión de perseguir la sangre, la limpieza de sangre, que perseguir si se practicaba el cristianismo. Por tanto, era más biológico que religioso desde el principio. Eso lo llaman algunos teóricos una construcción de la alteridad, es decir, construir una diferencia o construir la forma de identificar una diferencia, visible o no visible. Pero ¿eso para qué funciona? Para generar la identidad española y catalana.
aquí en la península es obsesivo lo de la identidad, española o catalana o gallega o la que sea. Y esa identidad se genera excluyendo, segregando, de lo grande y de lo chiquito, segregando. Entonces, ese racismo biológico de existen razas humanas y estas razas son así, tienen estas características, duró muy poquito. Antes había racismo y después también. Entonces, el racismo biológico cayó porque nunca pudieron demostrar los científicos que existen razas humanas porque no existen. Pero toda su lógica continúa, ¿no? Persiste. Y además aquí, por ejemplo, persiste insistiendo en producir la alteridad. Los gitanos son distintos porque son distintos. Claro, creas una política que los hace vivir fuera de la ciudad, que les genera unas condiciones de vida distintas, que genera unas escuelas distintas, que genera unas condiciones económicas que hacen que generación a generación permanecen en la pobreza, mientras que los otros grupos sí pueden crecer económicamente, para concluir en tu próximo informe que los gitanos son distintos. Claro, el racismo existe porque lo produces, pues. La raza existe porque tú la produces. El discurso de la hispanidad. Los latinos y los españoles pues somos la misma cultura, hablamos la misma lengua, no hay diferencias. Claro, ponte a hacer la documentación aquí y los papeles que piden y los obstáculos que hay, y luego anda a mostrar tu título universitario o de demostrar tu experiencia laboral, ¿no? O anda a ver cómo está segregado el trabajo en términos raciales, y ahí entonces el discurso de la hispanidad se desmorona y cae en picada, ¿no? Y esas maneras de producir esa diferencia y mantenerla, sostener la alteridad y sostener a determinados grupos a raya, esa es la forma de expresión del racismo aquí en especial, y España especialmente, el Estado español ha sido especialmente audaz en negar sus formas de racismo. Audaz. Y les puedo decir con pruebas, desde 1770, desde que los Borbones tomaron el poder, la política del Estado español ha sido negar el racismo. Yo estudio la época en que los Borbones autorizaron el envío de esclavos más grande que recibió el Caribe español fue con los Borbones desde 1780. Nunca había habido tal cantidad de esclavos en lo que hoy es República Dominicana, Cuba, Venezuela, Puerto Rico, como en ese periodo. Que es un negocio en el que inmediatamente se incorpora Cataluña y Lloret de Mar se convierte en un lugar de fabricación de barcos esclavistas. 1806, así. Tarragona, un lugar donde se autorizan las licencias para esos barcos, y Barcelona, el lugar donde se pone el dinero. Con una estructura además de colla, de cooperativa. O sea, bien catalán, ¿no? Sí. Ya que somos la colla, pues tú pones tanto, yo pongo tanto, y nos compramos una dotación de esclavos. Y en ese mismo periodo, los españoles están produciendo documentos que dicen lo que los ingleses le están haciendo a los africanos. Por todos lados te encuentras esos documentos. Es una vergüenza lo que Francia e Inglaterra le están haciendo a África. O sea, es una política de negación activa, no es por ignorancia, no es pasiva. Si ustedes ven permanentemente La Razón y el ABC, son los periódicos, ambos medios dedicados a la historia colonial. Que si Colón es gallego, que si es catalán, que si hoy se cumplen no sé cuántos años de la conquista de no sé qué. Es una política activa, y la negación del racismo es activa también.
Entonces allí, esa confusión que crea un negacionista, esa operación de gaslighting es tremenda porque realmente te confunde. Realmente te confunde alguien que te está pegando y con su cara te dice, yo no he sido, ¿no? Entonces, claro, y tú empiezas, bueno, es que me pareció que me diste un golpe, ¿no? Entonces, el racismo, el debate social del racismo aquí es pasa un poco por esa estructura que es, esto parece racista. Pues sí, es activamente racista. Y va desde las políticas escolares hasta la política de reproducción asistida. Es circular, hace sistema. Y sin embargo nosotros estamos como, ¿pero será racismo? No, parece, ¿no? No sé qué hora es. Y 42. Vale. Yo ahora que vivo en Manresa y que hay es muy evidente el apartheid entre catalanes y magrebíes, porque el centro de Manresa es de mayoría de gente de Marruecos, es como 2 ciudades en una. El casco histórico está en un estado deplorable, ¿no? La ley dice que esos edificios, que son algunos históricos, otros, bueno, tienen 100 años, así, deberían ser reparados, recuperados. Nadie obliga, porque claro, los dueños son catalanes que le alquilan a magrebíes y a latinoamericanos que vivimos allí en edificios que se están cayendo, que están en pésimas condiciones. Y piensas, claro, esto es una política racial. Esto, en un país que habla de la recuperación del patrimonio y la arquitectura y no sé qué, porque en Manresa, que además la ciudad ignaciana y todo el rollo de la identidad católica que hay allí, claro, porque donde viven los migrantes es como si fuese una ciudad fantasma para la administración pública. Y entonces cuando yo llegué allí pensaba, qué raro que la gente no dice nada, ¿no? La gente magrebí que tiene 30 años allí, 30 y pico de años allí. Y este año se hizo de la Generalitat la consulta para hacer el anteproyecto de la ley antirracista que está impulsando la Dirección de Igualdad de la Generalitat. Y yo participé allí en algunas sesiones como relatora y participé en la de Manresa. Y todo el tema, 2 temas. El primero, como a determinada edad, 13, 14 años, las escuelas, los institutos de enseñanza empiezan a derivar a los estudiantes de origen de padres marroquíes a que hagan formaciones o dejen la educación. O sea, en vez de estimular. Y había allí familias que tienen negocios en Manresa, o sea, que tienen dinero, gente que ya tiene 30 años aquí, tienen negocios, que quiere que sus hijos estudien en la universidad, y decían, no hemos podido lograr que ninguno de nuestros hijos estudie en la universidad, porque ya aquí se les hizo una campaña de no. En el bachillerato no, llegan muy pocos. Y el segundo tema es el maltrato en el sistema sanitario y la psiquiatrización, pastillas, a los jóvenes magrebíes que llegan, pues, por supuesto, con ansiedad, que algo les pasa, racismo duro que viven, y están todos psiquiatrizados. Altísima psiquiatrización de varones perseguidos por el racismo, que no se llama racismo. Y la importancia que tiene para los jóvenes, gente jovencita, de 12 a 30 años, comenzar a hablar de que la violencia que recibe se llama racismo, tiene un nombre, que no es porque no se porta bien, que no es porque no intenta vestirse, que no es porque no habla perfecto catalán, que no es porque entran en una crisis tremenda, que se convierte en una crisis familiar, que deriva en psiquiatría,
en vez de decir, hay una política racista en Manresa. Sí salta a la vista. Sí, que es un problema del orden social, es un algoritmo de raza tremendo, y si tú creces dentro de ese algoritmo, te está pegando toda la violencia y nadie te lo dice, obviamente generas una condición psíquica como de dos mensajes no dichos que se contraponen, ¿no? Una persona que recibe racismo sabe que no existen las razas, pero sabe que existe el racismo. Entonces, de eso se trata, por eso la importancia de la diferencia entre cómo se autodesigna cada quien y cómo hablamos de la situación de la política y la ideología racial que corre por las distintas instituciones. Me encantaría a mí ver algún día un trabajo periodístico que es con datos y números, se pregunte en primera página de Zona Z o como se llame, ¿hay racismo en el sistema educativo en Manresa o no? Porque las cuentas dicen que sí, ¿no? Sí. Solo para añadir, sí. Una cosa que has dicho ahora que hablas de la comunicación, yo soy periodista de la FAC, y la FAC es la federación que engloba las AMPAs y AFAS de familias de la escuela pública catalana. Vale. Entonces nosotros lo que hacemos, tenemos proyectos interculturales y el que más atracción tiene a las familias es el Totomalafa, que es un espacio que creamos para que vengan diferentes culturas a la escuela para hacer esto, o sea, hablar y ver cómo podemos evitar estas situaciones en los coles, básicamente. ¿Y qué pasa? Que cuando hacemos estos proyectos, la mayoría de gente que viene, familias que vienen, son migrantes. Eso cuesta mucho venir una familia catalana de aquí. O sea, esto cuesta mucho. Es como que tú ya no ves el problema, entonces no va conmigo. Vale. Con mis hijos en el cole. O sea, a las reuniones del AMPA nunca van los migrantes, pero a las que dicen interculturalidad no van las catalanes. Sí, y esto nos pasa, es verdad, tenemos muchas familias migrantes de diferentes idiomas que van allí. Pues, hablamos de todo lo que hemos hablado hoy, idiomas, todo, pero pues nos pasa esto, que tenemos como una bifurcación entre las familias de aquí, vamos, y las migrantes que les de aquí pues es como que no ven el problema y no quieren ver pues que pasa esto en el cole, que en clase de sus hijos hay esto. Claro. Y esto pues lo vemos y es pues mira curioso ver que la mayoría de familias que vienen son las migrantes. Mira. A estos espacios. Sí, me parece que estuve en una formación que dimos en la FE de este año. Vino gente de esta organización, sí, 3 compañeras, explicarlo, ¿puede ser? Sí. ¿Esto hace poco? ¿Hace un mes? ¿Puede ser? Sí, no, antes del verano, en julio. Sí. Bueno, debía ser sí. Para explicar proyectos de estudiantes. Sí, pasa. Claro, es que hay, además que educación sería como es más fácil señalarlo en educación porque ahí los números hablan por sí solos. Pero la política de segregación, que es una política activa entre educación, o sea, la administración y las familias. O sea, las familias van huyendo de los migrantes. El comportamiento racista de las familias con el cole aquí es tremendo. Es tremendo. Y eso podría ser sancionable y debería ser sancionable. Pero claro, las familias huyen y luego la administración hace su parte, que es poner los recursos en esas escuelas a donde se fueron las familias de aquí y quitarle recursos a las escuelas que se convierten en escuelas, ¿cómo se llaman?, de alta complejidad, es decir, de aquellos a los cuales vamos a abandonar a su suerte. Es un algoritmo de raza enorme y que habla y que todo el mundo sabe que es una política racial. Le pongan el nombre que le pongan. Sobre eso, tanto la Chalma, el Javari como la Fatija Noali tienen investigaciones muy importantes. Sí. Y claro, mi pregunta sería, o como lo que les invito a pensar entre todas es hasta qué punto como estas entidades, ¿no?, como las AFAS,
que si bien son interlocutoras entre las familias y la escuela, y en algunos momentos tienen, y lo digo con conocimiento de causa porque fui, cuando se llamaban AMPAs, fui parte del AMPA, ¿no? Un AMPA que la interculturalidad es bien recibida cuando yo llevo plátanos con guacamole, ¿no? Para estas presentaciones interculturales, pero cuando yo hablo ya no. Y cuando yo opino qué dinero se tiene que llevar, cómo se tiene que vestir a los niños, qué tradiciones, cómo quiero que se celebre la Navidad o otras fiestas, y que me incluyan, aquí esto ya no me gusta tanto. Entonces, ¿hasta qué punto pasar de estos actos de sensibilización, ¿no? que con una política intercultural se vende, ¿no? Porque es aquí donde apelamos, y pasamos a hacer actos de denuncia, donde pasamos a hacer acciones antirracistas? Es como, porque claro, todo lleva un proceso. Yo tampoco voy a decir que la interculturalidad no lo es, ¿no? Pero hasta ya cuando empezamos, ¿no? a llamar por su nombre claro. Lo que está pasando, para que se puedan hacer políticas. Claro. Y se puede hablar de raza, ¿no? Porque este es como el punto en el que Angeli comenzó. Es esta, ¿no? Como la reflexión. Y por otro lado, obviamente ya es cómo con las palabras, ¿no? Podemos como periodistas y como personas generadoras de narrativas, pues también utilizar estos conceptos, dejarlos claros, tomarnos un poquito más el tiempo, ¿no? En el momento de comunicar, y sobre todo tener como espacios de reflexión, ¿no? Claro. Que eso es como lo que... Sí, y ahora has dicho algo que quería decir hace rato y cerrar con esto, a propósito de algo que dijo la compañera, que es como el dinero y las políticas, muchas de estas políticas están debajo del paraguas de interculturalidad. Hay que ver por dónde pasa el racismo en ese paraguas. Ese es un paraguas que a veces alberga racismo también, y lo esconde, le da un nombre que no se corresponde con la violencia que se genera en la dinámica social. Interculturalidad es un nombre que esconde. Entonces lo de ponerse las gafas para detectar la ideología racial también pasa por la política intercultural. Bueno, me parece súper bien que siguen esta conversación con otra gente. Seguramente dará para mucho, ¿no? Las 3 sesiones que quedan para profundizar en otros aspectos de, no sé, conocer más, hacer preguntas antirracistas a las situaciones, dejar de usar raza negra en sus textos, usar raza para lo que toca. Muchísimas gracias.